Bienvenido. Muy bien, un gusto estar con ustedes y con la audiencia. No, por favor, bienvenido a tu casa, como te decimos. Ya has estado varias veces acá en Cristal. Así es, así es. Bien, en plena campaña de defensa de ley de urgente consideración, Mario no se puede escapar a la pregunta hacerte la pregunta de cómo va la campaña contra la ley de urgente consideración, cuáles son las expectativas en general, para después comenzar a hablar un poquito más profundo. Bien, bueno, por supuesto que nosotros tenemos una expectativa positiva por dos lados. Primero, porque vamos a votar sí, y más positivo que eso, imposible. Y segundo, porque pensamos que efectivamente la sociedad uruguaya en su mayoría va a acompañar lo que planteamos de derogar y anular estos 135 artículos que consideramos son los más negativos que ha tenido la LUC y que son negativos para el país. Afortunadamente se está empezando a dar una discusión, justamente el gobierno ha decidido salir a dar la discusión pública y eso está muy bien, aunque también debo decirte que a veces no habilitan debates mano a mano, digamos, en los medios, pero sí salen por su lado a defender. Acá vamos a hacer un ciclo. Mario, discúlpame que te corte un segundito. Acá vamos a hacer un ciclo de debates. Ya automáticamente quedaste autoinvitado con eso que dijiste. Absolutamente, siempre a las órdenes. Pero nos ha pasado a varios de nosotros que han intentado hacerse debates en algunos medios y no hemos logrado que quienes defienden el no comparezcan. Pero bueno, al margen de eso, el debate se está dando. Y creo que eso es bueno para que la gente se informe, entienda de los temas. La discusión que no se dio, y esa era una de nuestras discrepancias, nuestras críticas, ¿verdad? La discusión profunda que no se dio durante el tratamiento parlamentario de una ley de urgencia que tuvo que hacerse a la carrera, tantos temas tan importantes, bueno, se está empezando a dar ahora de cara al referéndum. Y además hay que decir que es un referéndum complejo, ¿verdad? Porque la experiencia que tenemos los uruguayos en esta materia siempre refería a una cuestión de sí o no por un tema específico, un tema único, ¿no? O era Antel, o era ANCAP, o era la impunidad. Y ahora, bueno, no, esto es un rosario de temas, muchos de ellos muy importantes, en donde además la gente no tiene por qué estar o a favor o en contra de todos los artículos o de todos los temas, ¿no? Entonces es una cuestión que implica más sofisticación, que va a haber otras dimensiones, además del contenido de los artículos, va a haber otras dimensiones que la gente seguramente va a incorporar a la hora de decidir si vota sí o no en el referéndum. Son temas muy importantes, ¿no? Educación, vivienda, seguridad, derechos laborales, inclusión financiera, o sea, son temas importantes, pero muy variados, algunos de ellos complejos, y creo que está bueno que en la campaña, bueno, se informe, no que se desinforme, sino que se informe. Bien. Y la gente pueda tomar sus decisiones de mejor manera. Hablar con usted de alguna manera, al hablar con usted no se puede escapar tampoco de hablar de economía, ¿no? De números, y además la ley de urgente consideración habla en unos de los artículos, más precisamente el 207, 8, 9, 10, 11 y 12, así como lo dijimos, de la regla fiscal. Esta es ahí va, hablando de economía y empresas públicas, ¿no? Se dice por parte del oficialismo que Uruguay históricamente padeció de ciclos económicos profundos como, bueno, una consecuencia del comportamiento, un comportamiento cíclico, ¿no? Del gasto público. Uh-huh. En primer lugar, se habla de que como consecuencia del incremento del gasto superior al crecimiento de los ingresos, que esto fue en épocas de bonanza económica, esas épocas de bonanza económica que se le atribuyen al frente, ¿no? Se gastaba más de lo que se ingresaba. En segundo lugar, también respecto al ciclo electoral que fue caracterizado por políticas de ajuste fiscal al comienzo del periodo de gobierno, de incremento del gasto y del déficit del último año, se dice justamente que esta situación provocó una importante fragilidad
y es una de las principales causas de las crisis económicas en de Uruguay hoy por hoy. E intenta modificar con esos artículos la economía y una parte de la economía y las empresas públicas, ¿no? Bien, bueno, en primer lugar, Uruguay sí ha tenido comportamientos procíclicos en materia fiscal históricos, ¿no? De más de medio siglo, desde que de alguna manera la economía uruguaya empezó a fragilizarse allá por fines de la década del 50, evidentemente tuvimos crisis en el terreno fiscal y financiero que generaron la secuencia de crisis que el Uruguay vivió, ¿no? A mediados de los 60, a principios de los 70, la crisis del 82, la crisis del 2002, todas asociadas a pobres manejos de política económica en lo fiscal, en lo financiero, en lo cambiario, en lo bancario. Muchas de esas cosas se han ido corrigiendo, se han ido fortaleciendo los marcos regulatorios, y bueno, el mundo vivió crisis en 2008, 2009 y demás, y la verdad que en Uruguay pudimos sortearlo con muchísimo más, de manera muchísimo más positiva que lo que fueron las crisis del 2002 o del 82, ¿verdad? La regla fiscal... exactamente a eso iba. La LUC, la regla fiscal que está en la LUC, no se le puede pedir a un instrumento que resuelva cuestiones que son de la política económica, o sea, por el mero hecho de tener una regla, estas cosas no se resuelven. Pero no es de mala reputación ya no es de mala reputación ya la regla fiscal. No. Para empezar, Uruguay ya tenía una regla fiscal y tiene una regla fiscal que es la vinculada al tope de deuda, o sea, es el Parlamento el que autoriza hasta qué montos el gobierno se puede endeudar, y eso opera como una regla fiscal porque es donde se ponen límites y eventualmente si ese límite se va a pasar, el gobierno tiene que volver al Parlamento, pedir la autorización, explicar, etcétera. Así funciona una regla fiscal. En el caso de Uruguay, con respecto al tope de deuda, en otros países con respecto a los topes en el déficit fiscal o en el gasto. Aquí, en la LUC, se habla de una regla fiscal que no es una regla fiscal pura y dura, es simplemente un marco donde se fijan objetivos o metas estimativas, ni siquiera son firmes, o sea, la propia ley lo que dice es que hay una meta indicativa del déficit y del aumento del gasto, pero si no se llega a cumplir, no hay ningún mecanismo en donde el gobierno tenga que ir a dar explicaciones al Parlamento. Por lo único que tiene que ir a dar explicaciones al Parlamento es por el tope de deuda, porque eso surge de la Constitución, ya existía antes y se hacía en los gobiernos anteriores. Pero déjenme pasar esto un poco a nuestra interpretación de que esta regla fiscal no es una verdadera regla fiscal y la verdad que no ha aportado nada. Pero quiero atar este tema de la regla fiscal a la realidad que vivió la política fiscal el año pasado. El año pasado, con la crisis que generó la pandemia, los países del mundo le dieron vacaciones a sus reglas fiscales. En contraste con eso, Uruguay instala esta falsa regla fiscal. ¿Qué quiere decir que le dieron vacaciones? Que hay una concepción bastante clara de que en momentos de crisis, para evitar que la situación empeore más, para tratar de que la situación se sostenga y después la reactivación sea más rápida y más potente, los estados tienen un rol fundamental en volcar recursos para evitar que cierren empresas, para evitar que se pierdan puestos de trabajo, para evitar que la sociedad se deteriore y haya más pobreza. Uruguay en el 2020, en un ranking que hace el Fondo Monetario Internacional sobre cuántos recursos volcaron los gobiernos para combatir la pandemia o para combatir los efectos económicos y sociales de la pandemia, Uruguay está en el lugar 164 de 180 países. O sea, fuimos de los peores del mundo en esa materia. Fuimos de los países cuyo gobierno menos recursos volcó para ayudar al sector económico y a la sociedad en el marco de la pandemia. ¿Y cómo ato esto al tema de la regla fiscal? Bueno, el gobierno había fijado una meta estimativa de déficit.
y la sobrecumplió en 2020. ¿Qué quiere decir? Que podía haber volcado más recursos que no volcó, aún en base a su propia meta fiscal. Poniéndole un número a esto, el gobierno podía haber volcado 140 millones de dólares más sin violentar su meta fiscal. O sea, toda esa discusión de, el frente lo único que quiere es gastar y endeudarse y endeudar a los nietos. No, todo eso queda de lado. La meta la había fijado el gobierno y podía haber volcado 140 millones de dólares más sin violentar su propia meta fiscal. Y con 140 millones de dólares hubiera ayudado mucho a quienes más lo necesitan, ¿verdad? Hubiera evitado que decenas de miles de puestos de trabajo se perdieran, que cerraran algunas empresas en todo el país, o que decenas de miles de compatriotas cayeran en la pobreza. Todo eso pasó por una decisión política del gobierno, porque podían haber volcado, reitero, 140 millones de dólares más sin violentar su propia meta fiscal. Para hablar un poquito de libertad financiera, hay que hablar de que son los bloques, los artículos 215, 19, 20, 221, 224 y 225. Bueno, los artículos del bloque de libertad financiera de esta ley de urgente consideración, los que procuran, según el gobierno, es darle mayor libertad a los trabajadores. Ahora, se dice también que esto puede habilitar prácticas ilegales, ¿no? Es el pago en negro, ¿no, Vergara, de lo que se habla? Absolutamente, no solo, y de lavado de dinero. A ver, primero, es casi irónico que ese capítulo se llame libertad financiera, porque si algo no da a los trabajadores es libertad. Voy a concentrarme en dos temas, en dos artículos. La Ley de Inclusión Financiera del 2014 le dio la libertad al trabajador de escoger en dónde cobrar su salario, siempre con medios electrónicos, ¿verdad? O sea, si el trabajador ahí sí elegía una cuenta bancaria, elegía el banco o elegía una tarjeta no bancaria, como Mi Dinero y demás, ¿no? Como resultado de eso, hoy hay 350.000 cuentas bancarias que son cuentas sueldo nuevas de los trabajadores, por las cuales los bancos no pueden cobrar, es decir, se las tienen que abrir de manera gratuita. Hay 3,5 millones de tarjetas de débito en el país y hay 2 millones de tarjetas no bancarias. O sea que eso es algo que la sociedad uruguaya ha incorporado porque le vio las ventajas de la utilización de los medios electrónicos. Vea que cuando hicimos la ley en 2014, solo el 8% de los pagos que hacemos los uruguayos y las uruguayas, el 8% se hacía con medios electrónicos. Hoy se hace el 60%. O sea, la sociedad uruguaya incorporó, abrazó la inclusión financiera, porque le vio las bondades, las ventajas de utilizar medios electrónicos que son más seguros, más transparentes, más eficientes, menos costosos. Bien, pero se dice... Perdón. Sí, Mario, pero lo que dicen es que el cambio, o sea, el cambio se produce simplemente en la forma de realizar el pago, si así se desea, ¿no? O sea, quienes realicen la operación, bien, que se mantendrían vigentes todos los controles legales, ¿no? ¿Qué dice la LUC? A ver, está claro que la utilización de medios electrónicos hace más transparente la información y permite mejores controles contra la evasión. Sí, por supuesto, porque tiene control. Claro, porque queda registrado electrónicamente lo que se paga. Es más, eso le da garantías al trabajador y al empleador, porque fíjese, en una disputa laboral en el Ministerio de Trabajo, bueno, si hay una disputa con respecto a los pagos, y bueno, está registrado electrónicamente lo que efectivamente se pagó y lo que no. O sea que también le da garantías a los empleadores. ¿Qué dice la LUC? La LUC dice, bajo el falso eslogan de la libertad financiera, que ya no es más obligatorio pagar con medios electrónicos. O sea, ahora se vuelve a poder pagar en efectivo.
Déjeme como paréntesis recordar que antes de la ley de inclusión financiera, el trabajador no elegía nada, no tenía ninguna libertad. Era el empleador que le decía, bueno, vos cobrás o en este sobre en efectivo que te doy o en una cuenta del banco que yo te digo cuál, ¿no? El trabajador no elegía nada. Con la ley de inclusión financiera sí tenía la libertad de elegir. Y ahora la LUC dice, ya no es más obligatorio pagar salarios en medios electrónicos, se puede volver a pagar en efectivo. Y lo que dice, que lo que para nosotros es un eufemismo, ¿verdad? Una cosa que no es creíble, es que las partes, empleador y trabajador, negocien libremente cómo se va a hacer el pago en el momento de generar la relación laboral. O sea, usted fíjese si es creíble el hecho de que hay en el marco, además del mercado de trabajo actual, ¿no?, con las dificultades que hay para conseguir empleo, que un trabajador que consigue el empleo, una trabajadora consigue un empleo y se le va a poner a discutir de igual a igual con el empleador que le está dando el empleo en ese momento, qué margen de negociación, cómo es tan diferente el poder de negociación de esas dos partes en ese momento y en estas circunstancias. O sea, no es creíble que esa sea una negociación libre, porque el poder de negociación es incomparable. Entonces ahí el trabajador de hecho pierde su capacidad, su libertad de elegir cómo cobrar su salario, en qué instrumento. Y además la pregunta es entonces, ¿para quién se legisla, no? Si el medio electrónico tiene todas las ventajas, ¿por qué un empleador podría preferir pagar en efectivo? El buen empleador va a seguir pagando con medios electrónicos. La única belleza que no tiene el medio electrónico es que facilite la evasión de impuestos, la evasión de aportes a la seguridad social. Porque el pago en negro es eso, es evitar los aportes a la seguridad social, que significa quitarle derechos al trabajador, porque se pasa un trabajo formal a uno informal. Y en el trabajo informal, el trabajador no tiene derechos jubilatorios, derechos a las opciones del sistema de salud, no tiene derecho al seguro de paro. Fíjese lo que pasó ahora en la pandemia. De un día para el otro hubo cientos de miles de trabajadores y trabajadoras en el país que tuvieron problemas de empleo. Los trabajadores formales tuvieron acceso inmediato al seguro de paro. Los informales, en cambio, estuvieron penando un año entero para que les tiraran 1.200 pesos. O sea, ese artículo de la LUC facilita la evasión e implica la pérdida de derechos de trabajadores y trabajadoras. Mario, ¿por qué está topeado el poder sacar el sueldo? No está topeado. Sí, uno no puede sacar todo el sueldo de la tarjeta. Si uno cobra en una tarjeta prepaga, sí, es como tener billetes en el bolsillo. Y en una cuenta bancaria usted puede ir y sacar todo el sueldo en el momento del cobro. Esa es una opción suya. No, en las tarjetas no se puede. Queda registrado. El efectivo no se puede sacar en las tarjetas. El efectivo, están topeadas. Mi dinero creo que topean 30, el Banco República en 10, una cosa así, en 10.000, ¿no? Sí, no, depende de si es un... usted está hablando de cajeros. Los cajeros, sí, ¿por qué no se puede retirar? Topea 30.000 en las agencias y 10.000 en los demás cajeros, pero en la casa del banco usted puede retirar todo su cuenta. Sí, hay que ir al banco. La ventanilla, digamos. Sí, pero ¿por qué sucede eso? Que es una grande... A ver, no mueve la aguja de nada esto, ¿no? Pero digo... Estos son temas vinculados al funcionamiento en términos de seguridad de la operativa bancaria, que ya operaba históricamente. Eso no tiene que ver con la inclusión financiera. Históricamente usted siempre tuvo un tope de retiro de un cajero, por ejemplo. Bien. Pero incluso a veces, por ejemplo, escuchábamos a algún legislador oficialista diciendo algo que no es, que es que, bueno, si esto se derogara, ahora el peón rural que tiene que ir hasta el pueblo a no sé cuántos kilómetros y que no cobra en efectivo y tiene que ir al pueblo a hacerse el efectivo y se pierde medio sueldo yendo. Eso es falso, porque la reglamentación de la inclusión financiera ya previó esos casos y esos casos están excluidos. O sea,
Ya con la inclusión financiera, un trabajador en el campo que no tenga acceso al efectivo en un radio, creo que era de 2 kilómetros, una cosa así, 2 o 3 kilómetros, no me acuerdo, ahí estaba exceptuada la obligatoriedad del pago con medios electrónicos y podía cobrar en efectivo. O sea que esas situaciones, esas excepciones ya estaban vigentes en la reglamentación de la inclusión financiera. Entonces, acá lo que importa es que aunque uno vaya al banco y retire todo su sueldo de un saque, que lo puede hacer, igual queda registrado electrónicamente el pago, que es lo importante. El pago en negro, el pago en un sobrecito por fuera de los sistemas formales, lo que genera justamente es la evasión de los aportes a la seguridad social y por lo tanto, reitero, la pérdida de derechos de los trabajadores. Y el otro artículo vinculado a la inclusión financiera que a mí me interesa comentar y que vuelvo a preguntar, ¿para quién se legisla, no? Es el que habilita a hacer pagos en efectivo por montos siderales. O sea, la ley de inclusión financiera en el impulso a la utilización de los medios electrónicos copiaba los pagos en efectivo en un orden de 4 o 5 mil dólares. O sea, se podían hacer transacciones en efectivo hasta unos 4 o 5 mil dólares. Ahora con la LUC se puede hacer pagos en efectivo por hasta casi 110 mil dólares. La pregunta, bajo el falso rótulo de libertad financiera. Entonces déjeme poner esto en estos términos. ¿Para quién se legisla? ¿Qué uruguayo o uruguaya tiene 100 mil dólares abajo del colchón, deseando ejercer su libertad financiera, yendo a comprar, no sé, un auto de alta gama de 100 mil dólares para pagarlo en billetes de 20? O sea, ¿de quién estamos hablando? ¿Qué explica ese artículo que bajo el falso rótulo de libertad financiera lo que impulsa es el pago en efectivo de montos siderales, ¿verdad?, eludiendo los mecanismos formales de registración electrónica? O sea, ¿qué uruguayo es el que tiene 100 mil dólares en billetes para hacer una transacción? Claramente esto dificulta los controles de lavado, dificulta el control de los flujos financieros, facilita los mecanismos de lavado. Y quien tiene 100 mil dólares abajo del colchón, bueno, en alguna medida uno puede intuir que el origen de esos fondos no es, es non tanto, ¿verdad? Puede estar vinculado a delitos, al narcotráfico, al tráfico de personas, ¿verdad? Y esta sea una vía que facilita el lavado de dinero. Por lo tanto, ese es otro artículo incomprensible que lo único que demuestra es, o nos hace preguntar, es para quién legisló el gobierno en la LUC un artículo de esa naturaleza bajo el falso rótulo de libertad financiera. Bien, bien. Buenos días, senador Mario Vergara. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Lo saluda Claudia Acevedo. Buenos días, un gusto. El gusto es mío. Siguiendo en la línea de la economía, una pregunta que me cae por aquí y me parece correcto preguntarle a usted es ¿por qué la única empresa que proporcionó los POS es Geocom? ¿Por qué no otra empresa? Bueno, no me consta que así sea, ¿verdad? La situación de la inclusión financiera y el despliegue de todos los medios electrónicos tenían como prerequisito un despliegue mucho más grande de la red de POS, ¿verdad? Y de hecho, cuando se hizo la ley de inclusión financiera, en el país había unos 10.000 POS, y yo no sé ahora, pero seguramente estamos arriba de los 60.000. Y eso se dio porque el Estado hizo una estrategia de abaratamiento fuerte de la importación y el despliegue de POS y de los arrendamientos de POS. Por ejemplo, el Estado subsidiaba a los comercios, a los pequeños comercios, para los arrendamientos de los POS, para que, tuvieran la chance de manejar medios electrónicos. Pero no me consta que los POS sean todos de la misma empresa en absoluto, y además el
el despliegue de redes es algo que está controlado de manera tal que las distintas redes que relacionan los POS estén interconectadas, y el Estado obliga a que todas las tarjetas puedan funcionar en todos los POS desde el punto de vista tecnológico. Después, claro, habrá acuerdos comerciales de los comercios con las tarjetas, de cuáles usan y cuáles no. Eso ya es un tema de acuerdos o de los bancos con los comercios, pero tecnológicamente toda tarjeta, ya sea bancaria o no bancaria, tiene que poder pasarse por cualquier POS de los 60 o más miles de POS que hay en el país, y que, reitero, ese despliegue de infraestructura de POS fue parte de la estrategia de la inclusión financiera, que incluyó exoneraciones fiscales y subsidios para que todos los comercios del país tuvieran acceso a la red de POS y la utilización de medios electrónicos. Claro, sí, el comercio en realidad tampoco tenía mucha opción de elegir, ¿no? Si habría solo esa manera, esa empresa no tendría otro tipo de empresa para elegir en este caso. No, pero reitero que no me consta que haya una sola empresa. Sí. Y además, no. Y además, ahí el pequeño comercio recibía subsidio para incorporar el POS, uh-huh, al punto tal de, bueno, yo ahora no tengo actualizados los números, pero hasta hace un tiempo el arrendamiento mensual de un POS en un pequeño comercio con los subsidios que el Estado le daba implicaba un gasto del entorno de los 100 pesos mensuales o 120 pesos mensuales. O sea, era una erogación absolutamente manejable, que no le implicaba ningún impacto importante en los costos del funcionamiento del comercio. Bien, en referencia a este no aumento que hubo hace pocos días, que se determinó allí en el mes de octubre, que el Frente Amplio criticó el no aumento del combustible y apuntó contra la LUC. Justamente se cuestionó porque no se usó el artículo de la LUC para establecer los precios de los combustibles. ¿Qué pasó por allí? ¿Qué en resumen, qué es lo que no estuvo conforme el Frente Amplio con este no aumento? No está fácil resumir, porque esto tiene varias vertientes, ¿no? Una es que hay artículos en la LUC que son una guía metodológica, ¿verdad? La LUC lo que dice es cómo computar el precio de paridad de importación, que lo tiene que hacer la unidad reguladora, la URSEA, que va a ser una referencia que tome el Poder Ejecutivo para fijar el precio de los combustibles. Y en el marco de la negociación que se dio de esos artículos, que acá hay que recordar que el Frente participó en la negociación de esos artículos para erradicar un artículo que venía en el proyecto del Poder Ejecutivo, que era lisa y llanamente la desmonopolización de los combustibles. O sea, la negociación en la que el Frente participa, de donde surgen estos artículos vinculados al CAP, fue hecha a efectos de erradicar la desmonopolización de los combustibles que venía en el proyecto del Poder Ejecutivo. Y básicamente ahí también lo que el gobierno agrega es que, bueno, que se ajuste a lo sumo cada 60 días. Hay que entender que esto, el cómputo de paridad de precio de paridad de importación, es algo que ya se hacía. La URTEC lo hacía antes de los gobiernos anteriores, y era una referencia para la fijación de precios, solo que en los gobiernos del Frente los ajustes en general se hacían una vez al año, no una vez al mes. El artículo, digamos, en realidad el Poder Ejecutivo podría hacer lo que hacía de ajustar todos los meses sin necesidad de ese artículo, porque tiene la potestad para hacerlo. Pero ¿qué pasa? Lo que nosotros criticamos ahora son dos cosas. Primero, ajustar todos los meses genera una inestabilidad y una incertidumbre a las familias y al sector productivo que utiliza el combustible para la producción, que es innecesario trasladar, ¿verdad? Nosotros ajustábamos una vez al año para dar certeza, para dar estabilidad al precio. Ahora el productor tiene que planificar su producción sin saber si el combustible, cuánto va a costar dentro de 2, 3 o 4 meses. En eso nosotros, digamos, pensamos que no es conveniente hacerlo de esa manera. Pero es lo que el gobierno decidió hacer, ajustar todos los meses. Durante 3 meses los combustibles subieron significativamente, como 16 pesos en promedio, y hubo una baja de medio peso, o sea, simbólica, ¿no?
y después en los últimos 2 meses el gobierno optó por no subirlos, aunque la paramétrica de los precios de paridad de importación le hubieran indicado subir. Por lo tanto, está claro que eso se ha hecho en base a un cálculo político por el tema del referéndum. Si no subieron los combustibles en estos 2 meses, fue gracias a las 800.000 firmas que se presentaron. Y realmente, bueno, ahí el propio gobierno violenta su propia lógica, ¿verdad? Por un cálculo político, entendiendo que esos ajustes de los combustibles lo podrían perjudicar en el resultado del referéndum. Eso es lo que nosotros criticamos, ¿verdad? Aunque debo decir que también nos dicen cosas en donde muestran esto con transparencia, porque los jerarcas de ANCAP han dicho, por ejemplo, que esta fortaleza financiera que ahora parece que apareció como por arte de magia en ANCAP, le permitiría no ajustar los combustibles hasta abril o mayo. Por casualidad, nosotros esperamos que el referéndum sea en marzo, y acá lo que nos dice es que probablemente sí ya en abril suban, porque esta fortaleza financiera les permite solo hasta abril. O sea, una cosa que la verdad debo reconocer, total transparencia, y el propio presidente de ANCAP hizo esta caricatura, esta imagen que me parece muy ilustrativa, que si no hicieran eso, es como presionar un resorte, así lo dijo, ¿no? De manera tal que uno presiona un resorte y después cuando lo larga el resorte salta, ¿no? Bueno, eso es lo que está diciendo que va a pasar con el precio de los combustibles. Lo van a aguantar hasta el referéndum y después va a saltar. Nos están diciendo con total transparencia y está claro que ese va a ser el proceso de que todo el ajuste que no están haciendo ahora lo van a hacer si gana el no en el referéndum a partir del mes de abril. Mario, claro que tenemos una visión discrepante con eso. Bien, con respecto a la portabilidad numérica, se ha dicho por parte del Frente Amplio que busca derogar, que se tenga las libertades de elegir con qué empresa de telefonía móvil contrata, o qué empresa contrata a uno, ¿no? Sin perder el número de teléfono, ¿no? Hoy en día bueno, hay millones de números, ¿no? Uno ni siquiera sabe qué número tenía el año pasado de repente. Por distintas situaciones podés cambiar de empresa y cambiás el número. ¿Por qué ustedes están en desacuerdo en esto de la portabilidad numérica? No, nosotros no estamos en desacuerdo de que la gente mantenga o no mantenga un número. El tema es lo siguiente, si esto hubiera venido hace 10 años, la portabilidad del número era un factor de competencia, o sea, era un factor que evitaba o que le ponía una barrera a la gente a cambiarse de empresa, porque si tenía que cambiar el número era una cosa muy engorrosa, avisarle a todos los contactos que había cambiado el número, etcétera, etcétera. O sea, era algo que funcionaba como una barrera a la competencia en aquel momento. Hoy por hoy, si usted cambia de empresa, cambia de número, manda un mensaje por WhatsApp y ya resolvió el problema. O sea, ya ese tema dejó de ser un factor relevante por una cuestión tecnológica, una cuestión relevante en la competencia. En los países en general que fueron a la portabilidad numérica, hay una experiencia mixta, digamos, de si ese proceso favoreció a la empresa que ya estaba incumbente, digamos, o antes monopolio, o favoreció a los competidores. Hay muchos países en donde favoreció en una dirección o en otra, o sea, ahí no hay una verificación en la realidad. Pero lo que decimos sí es que ya este no es un factor relevante de promoción de la competencia en el mercado telefónico, por la cuestión de que la tecnología eso ya lo resolvió. Por lo tanto, realmente no tiene ningún sentido gastar lo que se está gastando para la implementación de la portabilidad numérica, que ya no tiene mayor relevancia como factor competitivo en el mercado. Y también esto se evalúa en el marco de otro conjunto de normas de la LUC y de que venían en el proyecto de la LUC o de que vienen después en la ley de presupuesto, la rendición de cuentas, que es sí el quitarle mecanismos, potestades, capacidades competitivas a las empresas públicas, ¿verdad?
Nosotros en la LUC logramos erradicar algunas cosas. Hoy mencionaba la desmonopolización de los combustibles. También había un artículo que obligaba a Antel a compartir su infraestructura con sus competidores privados. Eso también logró sacarse de la LUC, pero está clara la orientación del gobierno en estas cosas, ¿verdad? Incluso el tema de monopolización de los combustibles se metió en la ley de presupuesto para los aeropuertos y los puertos del país, ¿no? O sea, hay una orientación clara de debilitamiento de las empresas públicas, de su capacidad competitiva, elementos de contratación, del TOCAP, que también pudimos sacar algunos de ellos, que ponían en desventaja a las empresas públicas, ya sea Antel, el Banco República, el Banco de Seguros, la universidad pública, a la hora de competir con sus correspondientes competidores en el sector privado. ¿Tiene unos minutitos más, Mario, para hablar de seguridad? Sí, con mucho gusto. Bien, Sí. No sabemos mucho el tiempo que podemos robarle. Nosotros hasta y media podemos ir. Tranquilo, no hay apuro ninguno. Perfecto, y la charla está muy interesante. Y para ir recorriendo la ley de urgente consideración e ir preguntando, tendríamos que estar todo un día, ¿no? Entonces tenemos que ir resumiendo. Claro, si vamos con respecto a la seguridad pública, se dice por el Frente Amplio que las reformas introducidas por la ley de urgente consideración no dan garantías, que los cambios suponen un cambio abrupto de modelo sin medir en la práctica el alcance de las medidas que se fueron aprobando, ¿no? Se aprueba una impronta punitiva de alguna manera que puede impactar en la saturación del sistema carcelario, por ejemplo, o en las políticas de reinserción, ¿no? Que ya son insuficientes. Se dice por parte del gobierno, y por ahí viene lo que quiero que usted me conteste, que en junio del 2019 una encuesta de opinión llevada adelante por Eduardo Botinelli, que es de Factum, ¿no? Revelaba que el 47% de los uruguayos veía la seguridad pública como el principal problema y el 72% lo ubicaba entre los primeros 3 problemas, ¿no? Luego de 15 años de una suba sostenida de los delitos y, bueno, de alguna manera el fracaso de una gestión en materia de seguridad por parte del Frente Amplio. Eso me lo dirá usted, me lo dirá usted, no lo estoy afirmando, sino estoy diciendo lo que se dice por parte del gobierno hoy. Por primera vez en mucho tiempo se dice, el nuevo gobierno logró cortar con la tendencia creciente y revertir la misma. ¿Esto fue gracias a la política que aplica la ley de urgente consideración o viene por el tema de la movilidad? Sin duda. Bien, bueno, hay varios temas y me parecen todos muy importantes. Y yo primero, yo no soy afecto a las caricaturas y al manejo maniqueo, ¿no? De blanco y negro. Yo creo que acá este es un tema demasiado importante, muy complejo, y ahora el propio gobierno está dándose cuenta que es un tema complejo, que no es solo pegar 2 gritos, y por lo tanto hay que ser cuidadoso y ver los matices en las cosas. En primer lugar, sin duda el tema de la seguridad es muy importante para la sociedad uruguaya y además hay que decirlo que de cara a la elección nacional en 2019 fue uno de los temas que se instalaron como centro del debate. Una primera cuestión es que en la LUC hay como 130 artículos de temas de seguridad y no se cuestionan todos los artículos de seguridad de la LUC, se cuestiona una 30 y pico de artículos son los que tienen que ver con seguridad, que están dentro de los 135 que proponemos anular. Porque eso es un primer tema, para evitar esa caricatura que a veces se quiere instalar, de que ahora vino un gobierno de mano dura, ahora sí se combate a la delincuencia, porque el Frente Amplio poco menos que amparaba la delincuencia, un disparate, ¿no? Y que era frutillita, y bueno, y no quería reprimir, y no quería penas. Incluso en el tema de las penas, en los gobiernos del Frente hubo aumentos de penas. Por ejemplo, en delito de copamiento. E incluso el Frente votó aumentos de penas en la LUC para delitos de violación, de abuso sexual, delitos de cuello blanco vinculados al narcotráfico, al lavado de dinero. O sea que yo lo que quiero en primer lugar es erradicar la caricatura.
Lo mismo en el tema de si se respalda o no se respalda a la policía, que es otra caricatura que se quiere instalar. Yo quiero recordar que antes de los gobiernos del Frente Amplio, la policía, ¿qué respaldos tenía? Salían a patrullar con uniformes que en vez de azules parecían grises de raídos que estaban. Salían con armas sin balas, con chalecos vencidos, con salarios de hambre. Durante los gobiernos del Frente todas esas cosas cambiaron. Se aumentó en la infraestructura, el equipamiento, la tecnología, el salario. O sea, que para empezar a hablar del respaldo a la policía hay que empezar con todas esas dimensiones. Entonces, pongo ese contexto para sacar la caricatura de que este gobierno está contra la delincuencia, mientras que los anteriores poco menos que la amparaban. Otra cosa que quiero sacar del ruedo... Pero ¿sabés qué pasa, Mario? Dame un segundito. Sí. Vos sabés que lo hablábamos acá con el Pacha Sánchez. No te pierdas de lo que me vas a seguir diciendo, pero lo hablamos del Pacha Sánchez. Esa defensa a la delincuencia, evidentemente, se da cuando hablamos de legítima defensa, ¿no? Bueno, que hay muchos que legítima defensa para después, porque te puedo hablar extensamente en ese punto. Dale. Tomo tu interrupción, digamos, y me comprometo a abordarlo en unos minutos. Vuelvo al tema, que lo otro que hay que erradicar es la idea de que los delitos bajaron gracias a la LUC. Para empezar, que hay estudios académicos que muestran que los delitos han bajado en todas partes, prácticamente, por la pandemia. Es más, los delitos que más bajan son los delitos que están asociados a la movilidad social, las rapiñas. O sea, hay una clarísima correlación entre la evolución de los delitos y la pandemia. Y en el caso de Uruguay, eso es todavía más claro por lo siguiente. Los delitos empezaron a bajar en la segunda mitad de marzo del año pasado. ¿Qué pasó en la mitad de marzo del año pasado? Apareció la pandemia. La LUC se votó en julio y se empezó a aplicar después. Es tan maravillosa la LUC que parece que es la responsable de algo que sucedió 6 meses antes de que la LUC estuviera aplicando. La LUC no existía en marzo, sí la pandemia, y ahí es cuando los delitos empiezan a bajar. Por lo tanto, asociar la baja de delitos a la LUC es realmente equivocado, lo muestran los estudios académicos, los estudios internacionales y la propia evolución de los delitos en Uruguay. Dicho esto, vamos a la LUC. Nosotros vemos con enorme preocupación 2 o 3 aspectos de la LUC en los temas de seguridad, pero recordando que de 130 y pico artículos de seguridad, nosotros estamos tratando de anular solo 30 y pico. ¿Cuáles son esos? Bueno, los que tienen que ver con algo que tú decías hoy. El aumento generalizado de pena, que ya te digo, ¿no? Sacar la caricatura, porque el Frente también apoyó algunos aumentos de pena, pero sobre todo aumentos generalizados, los que tienen que ver con los adolescentes en conflicto con la ley y demás, que todo se advirtió de que iba a haber un aumento inorgánico, desproporcionado de la gente privada de libertad, que esto iba a traer más hacinamiento y saturación carcelaria, que las políticas de rehabilitación se iban a ver perjudicadas, y la rehabilitación es parte del proceso de seguridad, porque nadie está de por vida en la cárcel, y cuando vuelve a la sociedad, va a devolver en función también de cómo fue tratado o rehabilitado en su proceso carcelario. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, eso ya está pasando. En un año la gente presa pasó de 11.000 a 14.000, o sea, un aumento inorgánico de las personas privadas de libertad, con problemas serios en el tema carcelario. Lo advirtió el Frente Amplio, pero también lo advirtió el Comisionado Parlamentario de Cárceles, el Rector de Naciones Unidas, las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en estos temas. Y se nos dijo, bueno, si el tema es entonces de recursos para la rehabilitación, lo vemos en el presupuesto. Pues pasó el presupuesto y no hubo un solo peso más para rehabilitación, y ahora en la rendición de cuentas no solo no aumentó, sino que disminuyeron los recursos para la rehabilitación. Y claro, hoy por hoy el ministro no puede explicar
cómo se le escapan los presos o por qué, cómo puede ser que un recluso esté secuestrado y torturado 2 meses adentro de una cárcel. Estas cosas ya están viéndose y son, sí, también consecuencia negativa de la LUC. Otro tema que nos preocupa, bueno, es por ejemplo el tema de la legítima defensa, que es lo que usted también plantea. Claro, seguridad pública tiene el primer artículo, legítima defensa. Sí, sí, sí. El artículo 1 de la ley de la LUC es de la legítima defensa. Por supuesto que la figura de la legítima defensa está bien cuando está en riesgo la vida humana. ¿Qué agrega la LUC? La LUC agrega que no tiene por qué ser la vida humana lo que está en riesgo, sino también la propiedad. Y nosotros creemos que la respuesta al hurto no puede ser matar al delincuente, digamos. O sea, no puede responderse de esa manera, es totalmente desproporcionado. A veces yo entiendo que hay gente que me dice, bueno, pasa que hay momentos donde te roban algo y te dan ganas de matar. Bueno, porque una cosa es que te vengan ganas de matar a alguien y lo otro es que lo hagas, y mucho peor que la ley te ampare. Está bien que te ampare cuando efectivamente hay una defensa de la vida humana, pero lamentablemente ya ha habido episodios que muestran que esta reglamentación de la legítima defensa es negativa, trae inseguridad, trae incertidumbres, es falto de garantías. Y voy a poner 2 ejemplos. Uno, que pasó en Florida hace unos meses, en donde una persona le disparó a un delincuente. A ver, tengamos claro que acá no hay que amparar al delincuente en el sentido de que al delincuente hay que atraparlo, procesarlo, ¿verdad? Y si tiene que ir preso que vaya, ¿no? No ese es el punto. Pero una persona le disparó y mató a un delincuente que aparentemente estaba queriéndole robar una oveja. Y estaba a 40 metros de distancia, o sea, no había ningún riesgo en términos de vida. Bueno, nosotros creemos que es totalmente desproporcionado eso, ¿no? O sea, también pasó en un robo de una bicicleta. Pero eso es un homicidio, eso es un homicidio. Si va un juez, el juez lo va a procesar ahí, igual, por más que esté la ley de urgente consideración. Bueno, déjenme ver justamente, en base a esa reacción suya que me parece muy buena, le voy a explicar cómo esto genera inseguridad y falta de garantía. En ese caso, no se tipificó homicidio, sino que se amparó en la legítima defensa de la LUC. Pero después, hace unas 3 semanas más o menos, hubo otro episodio similar, en donde una persona le disparó a un delincuente, y el juez entendió que no debía aplicarse la legítima. Obviamente esa persona actuó pensando en que se iba a amparar en la legítima defensa de la LUC. Claro. Pero el juez interpretó que la reacción fue totalmente desmedida, que no se justificaba pegarle un tiro a esa persona, y no aplicó la legítima defensa, y esa persona terminó procesada. Claro, es que ahí está, Mario, la interpretación del juez. A ver, el que mató al tipo que le fue a robar la oveja tendría que ir preso. Yo lo que voy, y que hablaba con el Pacha Sánchez el otro día, en un programón que hicimos, es ¿qué delincuente que te viola tu propiedad, que entra a tu casa? No pongamos la oveja, porque podemos poner el caso de la oveja como podemos poner el caso de que entre a mi dormitorio también, ¿no? Digo, pero que entre a tu casa... Distinto. Claro, pero ¿qué delincuente está, pero es la propiedad? ¿Qué delincuente está dispuesto a no hacer daño a la hora de ser descubierto, a la hora de que le peguen un chiflido, de que quieran atraparlo, de que quieran corretearlo? Y creo que por ahí viene la cosa, ¿no, Mario? Vuelvo al tema de que la legítima defensa como figura, está bien que exista. Si alguien entra a tu dormitorio, vos podés decir, puede estar en riesgo mi vida, y ahí sí aplica la legítima defensa. En eso estamos todos de acuerdo. Ahora, si estoy en un establecimiento que tengo una oveja a 80 metros y alguien se quiere llevar la oveja, ahí es desproporcionado tirarle un tiro a la persona. Pero ahí el juez lo tiene que procesar, eso a lo que voy yo. Es un homicidio. Sí. Sin embargo, en este caso que pasó en Florida, se amparó en la legítima defensa de la LUC. O sea, la LUC, lo que nosotros no admitimos es que se aplique una lógica de legítima defensa, que es para amparar la vida humana, para cuando hay en juego un tema de propiedad, que te vayan a robar algo. O sea, obviamente, si en el marco de un robo
hay un riesgo de vida o puede presuponerse un riesgo de vida. Si alguien entra a tu casa, está claro, será para robarte, no sé, la computadora, pero si llega a pasar cualquier cosa, quizás esa persona esté dispuesta a lo peor, y bueno, ahí se puede entender la legítima defensa. Pero estoy hablando de casos en que claramente no es así. Pero también estoy hablando del caso en la otra dirección, para mostrar la incertidumbre que genera este artículo, que es que alguien que pensó que iba a ser amparado en la legítima defensa, el juez después interpretó que su reacción fue desproporcionada y lo terminó procesando. O sea, lo que genera esto justamente es falta de garantías e incertidumbre en qué cubre y qué no la legítima defensa. Porque termina la interpretación, termina todo en la interpretación del juez. Por eso me dice usted. Claro, pero es que el hecho de incorporar la legítima defensa por un tema de propiedad comienza a generar, a potenciar todas estas cosas. Yo creo que cuando está en riesgo la vida, hay pocos márgenes de discrepancia, digamos. Los jueces en general ahí creo que tienen más homogeneidad y facilidad para interpretar eso. Pero cuando está el tema propiedad, un juez puede decir, no, acá literalmente el artículo de la LUC dice que si está en juego la propiedad le podés pegar un tiro, cosa que se aplicó en el caso de la oveja y en Florida, u otro juez puede decir, no, igual yo tengo que interpretar si la reacción es proporcionada o no, y no aplico la legítima defensa en la misma circunstancia. O sea, en esa misma circunstancia, dos jueces hubieran aplicado dos resultados diferentes. Yo tengo un mensaje, Mario, que se lo quiero leer. No estamos leyendo mensajes, ¿no? Pero tengo un mensaje que se lo quiero leer porque me parece que es un ejemplo y capaz que usted de repente lo puede contestar. Terminación 524. ¿Cómo se le explica a la familia de un comerciante que murió por un robo que la ley de urgente consideración está mal? Sí, está mal. No, en primer lugar no hay explicación posible cuando se muere un familiar. Pero en todo caso no es solo un robo, porque si la persona terminó muerta es porque estuvo en riesgo su vida, digamos. O sea, ahí hay un asesinato. Que el origen del problema haya sido un robo no quita de que ahí estamos en una situación de homicidio. Y ahí no hay. Ahí si el comerciante hubiera reaccionado con un arma y hubiera disparado al ladrón, en ese caso, cuando claramente su vida estaba en riesgo, está perfecto la legítima defensa. Pero la legítima defensa, esta que es la que estamos hablando, no la incorpora la LUC. Esa legítima defensa ya existe. Es más, hubo un caso el otro día de una persona que estaba entrando en una ventana por una casa y que una persona le disparó y se aplicó, bien aplicada la legítima defensa. Que un titular de prensa dijo, bueno, acá esto fue gracias a la LUC. Y la propia fiscal dijo, no, acá se hubiera aplicado la legítima defensa que ya existía, porque acá estaba en riesgo la vida humana. O sea, cuando está en riesgo la vida humana, no hay dos opciones. La legítima defensa tiene que operar. Lo que incorpora la LUC es que puede aplicarse legítima defensa cuando está en riesgo la propiedad y no la vida humana. Ahí es donde nosotros creemos que es desproporcionado, y algunos jueces también lo creen, como acabo de poner el ejemplo, en donde un juez decidió no aplicarlo. Claro. Mario, se nos terminó el programa, nos tenemos que ir. Nos quedó para hablar de lo que está pasando con Quechichán también. El tema de la respuesta de Quechichán es tan contundente que por sí sola explica. Te iba a decir eso, ¿qué opinabas de la respuesta justamente de Lilian? Fantástica, estupenda. Primero porque Lilian es de una solvencia absoluta y porque tiene amplia confianza en todo lo que fue la gestión en el Ministerio de Turismo de los 15 años de Frente Amplio, pero en particular los años donde Lilian fue primero subsecretaria y después ministra, en donde fue la ministra de Gobierno mejor evaluada, con la más alta popularidad de todos los ministros durante los gobiernos del Frente Amplio, que no contó una sola vez con un llamado a sala, ni una interpelación, ni nada por el estilo, ni un cuestionamiento a las prácticas que el Ministerio de Turismo llevó adelante,
y que, bueno, ni que hablar, que hizo las cosas con total transparencia y explicó todo con total transparencia, ¿verdad? En oposición al caso de Cardoso, bueno, que claramente es el propio gobierno el que lo saca, en donde son los propios jerarcas de su propio partido que lo terminan denunciando, que no se ve que el conjunto de la coalición lo esté defendiendo. O sea, estamos hablando realmente de dos mundos y a nosotros nos hace sentir orgullo el de estar en este mundo de Lilian Quechichian, de Benjamín Liberó, del Negro Lescano, de Carlos Falletti, de todos los que condujeron el Ministerio de Turismo, un Ministerio de Turismo súper exitoso en los años de los gobiernos del Frente, con un aumento brutal del número de turistas y de ingresos por turismo que tuvo el país. Bien, Mario, quedaste comprometido al aire al ciclo de debate, así que no vas a escapar a esa. Atenti ahí a la llamada, a tu no solo comprometido, sino encantado de participar, porque reitero, acá la idea de estos intercambios no es convencer a la gente de que todo lo que uno piensa es lo correcto. Es aclarar. Es justamente tratar de informar, intercambiar. La gente se tiene que informar. Exacto, sí, hay mucha desinformación. Mario, muchísimas gracias, senador. Ha sido un placer como siempre. El placer fue mío y un saludo a todos y todas. Bien, próximamente lo vamos a tener, vamos a agendar con Mario nuevamente, porque nos quedaron 50 cosas para hablar de la ley de urgente consideración. Dentro de justamente el artículo de seguridad nos queda el arresto, nos queda la circunstancia agravante de encubrimiento, todo cosas que, bueno, delito contra la propiedad o inmueble, que es lo que tendríamos que haber tocado siguientemente a esto, todo cosas que, realmente está bueno hablarlo tanto con la oposición como con el oficialismo.